Este es el cuarto audio para la semana 5, para la unidad en la que se trabaja la relación de la otredad con la constitución del sí mismo. Y me voy a detener en este audio en el planteo de Levinas, principalmente el planteo de Levinas en totalidad e infinito, su obra principal. Y voy a tratar de circunscribirlo a esta propuesta de pensar la relación con el otro a partir de la figura de la llamada, ¿no? En este sentido, ¿por qué podríamos pensar que, digamos, por qué Levinas, y va a ser Levinas quien hable, digamos, especialmente de la llamada del otro, ¿no? ¿Y por qué va a ser necesaria esa llamada? Bueno, digo, ¿por qué no podría ser una relación entre dos sujetos, básicamente, ¿no? Y la cuestión es que la relación entre dos sujetos instaura una relación de conocimiento, una relación en la que está en juego algún tipo de comprender. Y para Levinas, todo tipo de relación de conocimiento presupone una aprehensión del otro en la que opera inevitablemente una reducción de eso otro a mis términos, ¿no? A los términos de mi mismidad, a partir de los cuales yo puedo conocer. Para conocer algo, inevitablemente tengo que proyectar ciertos prejuicios, ciertas estructuras de anticipación, a priori, que hacen posible que yo pueda acceder a eso, y de ese modo conocerlo. Pero entonces para Levinas, y esto aparece en una de sus obras tempranas también, esta idea de que conocer es poseer, es apropiarse de eso otro, reducirlo, neutralizar su carácter de otro, ¿no? Levinas va a utilizar esta expresión, ¿no? De la neutralización del otro. Entonces, si nos movemos en ese plano, en el plano de la comprensión, vamos a estar siempre en ese proceso en el que, además, Levinas va a explicar, en el proceso en el que media siempre un concepto, un tercer término, ¿no? Y en ese sentido es que es posible esa neutralización de ese carácter del otro, ¿no? Que pasa a ser definido por ese concepto y pierde su otredad, su alteridad, ¿no? De este modo, digo, es posible reducir eso a algo que podamos comprender, en los términos en los que nosotros podemos comprender algo, ¿no? Y ese es el movimiento del concepto, ¿no? El concepto, como tercer término, como término neutro, lo que hace es unir la multiplicidad eliminando las diferencias, ¿no? Entonces, Levinas va a intentar pensar esa relación con lo otro, que en rigor en Levinas es con el otro, y el otro es el otro humano, ¿no? En totalidad e infinito, Levinas va a decir que l'autre, c'est l'autrui, es decir, el otro es el otro humano, se identifica con ese otro humano. Pero entonces va a tratar de, digamos, el desafío de Levinas va a ser pensar cómo es posible que un yo, que una mismidad pueda abrirse a una otredad, a un otro, sin reducir a ese otro a los términos del yo, pero a su vez permaneciendo como un sujeto, sin desaparecer en el otro, es decir, sin que opere algún tipo de totalización, ¿no? Levinas va a criticar precisamente a la filosofía histórica, va a ser una fuerte crítica a la historia de la filosofía, inspirado profundamente en Rosenzweig, en su lectura de Rosenzweig, y esto es algo que él reconoce explícitamente,
reconoce la influencia de Rosenzweig, y reconoce la influencia de Rosenzweig particularmente respecto de la crítica de la totalidad, ¿no? De la totalización, de ese movimiento propio de la filosofía, de la historia de la filosofía occidental. Pensemos, en rigor, hay algunos autores en los que está pensando Levinas y Rosenzweig, en particular en Hegel, ¿no? Y en el sistema hegeliano, y cómo el sistema hegeliano es un sistema que totaliza y no queda nada por fuera, digamos. No hay ninguna otredad que no pueda ser reducida en ese movimiento de negatividad. Por eso, en un apartado de totalidad e infinito, precisamente como lo infinito va a ser lo que se oponga a la totalidad en la propuesta de Levinas, Levinas va a decir, no hay que pensar eso infinito bajo los términos de la negatividad, ¿no? Directamente discutiendo y poniendo en cuestión el planteo hegeliano, es decir, con la negatividad siempre estamos dentro del movimiento en el que lo mismo aprende a eso otro y lo neutraliza, digamos. Bien, entonces la respuesta va a estar dada precisamente en la llamada, ¿no? ¿Cómo entro en relación con el otro? Y bueno, no es porque yo lo constituya, sienta que el otro puede ser un alter ego, un igual a mí, lo conozca en esos términos y proyecte las mismas características que yo tengo en él, sino que entramos en relación con el otro porque el otro me llama, dice Levinas, porque el otro me llama. Y es a través de la respuesta que yo doy que devengo un sí mismo, que me constituyo y que constituyo mi subjetividad. En esa respuesta, en el hacerme responsable, o no también, pero veremos que hay un estatuto paradójico que tiene esta llamada, porque es una llamada que yo no puedo ignorar, digamos. Pero entonces es bajo esta figura de la llamada, de una llamada que me involucra, ¿no? No sé si lo llegué a plantear en el video de introducción, pero si hay algo que tiene que ver, digamos, que puede oponerse respecto de la relación sujeto-objeto y la relación llamada-respuesta, es que en la relación sujeto-objeto, el sujeto puede permanecer neutral sin involucrarse con ese objeto. Bueno, en la relación llamada-respuesta, justamente lo que está puesto en cuestión es eso. Siempre estamos involucrados. Y ese estar involucrado, ese estar comprometido con ese otro que me llama, implica también una dimensión que es la dimensión de la afectividad, ¿no? Algo que hemos visto en la unidad anterior y que es propio del pensamiento contemporáneo, ¿no? Repensar esa dimensión, la dimensión de la afectividad, que es abordada desde distintos enfoques, ¿no? Que es abordada de distintos enfoques. Bien, pero un dejarse afectar, ¿no? Yo decía en el final de la exposición sobre Heidegger, cómo ya hay algo de el querer tener conciencia implica un estar disponible para ser interpelado, ¿no? Estar dispuesto a ser afectado, diría yo, ¿no? Bien, ¿cómo describe esta relación Levinas con ese otro? Que va a ser una relación ética. Levinas va a oponer una relación, va a tener dos nombres, ¿no? Una relación metafísica y una relación ética. Metafísica en tanto es la relación que pone en práctica, o digamos, en la que se despliega ese deseo de lo infinito. Levinas comienza la primera sección, la parte A de la primera sección de Totalidad de Infinito, hablando del deseo de lo invisible, del deseo de lo infinito que nos habita, es decir, es una especie de metafísica natural, diría Kant, que nos habita, ¿no? Ese desear lo infinito, que es un deseo que no puede ser
que nunca podemos satisfacer. Se trata precisamente de practicar, digamos, o de situarse en ese lugar en el que por medio de esta llamada se despierta ciertamente ese deseo de lo infinito, y que no puede identificarse con ningún otro deseo, porque los demás deseos, dice Levinas, anclan en la categoría de necesidad. Y eso implica alguna suerte de carencia, alguna suerte de necesidad, de falta. Acá lo que está en juego en el deseo de lo infinito es un deseo de apertura al otro, que es constitutivo, diríamos, del existente humano, del ser humano. Y esa relación con lo infinito es una relación asimétrica. Es una relación asimétrica principalmente vamos a ver que uno de los términos que va a utilizar Levinas va a ser la figura del maestro y el discípulo, pero en algo digamos, en un rasgo hay un rasgo que permite advertir esta asimetría y que es un rasgo fundamental, que es que no soy yo el que toma la iniciativa en la relación. La relación comienza, esta relación metafísica, que también es descrita como una relación ética, y ahora voy a explicar por qué. Esta relación comienza por iniciativa del otro. Es el otro que me llama. Es el otro que me llama. Hay una disponibilidad pasiva del sujeto, ¿no? Bueno, por supuesto, esto plantea cuestiones, tensiones, porque la verdad que la novedad del planteo levinasiano presenta dificultades o tensiones en su obra. No me voy a meter demasiado en eso, me parece que no tendría sentido. Vayamos a una categoría fundamental, que es cómo se manifiesta ese otro. El otro se manifiesta, va a decir Levinas, en el rostro. En el rostro. Se manifiesta en algo concreto, que es el rostro. Y el rostro es una categoría que se va a diferenciar radicalmente del objeto en una cuestión particular, que es que el rostro habla. El rostro, dice Levinas, es palabra. Es palabra, es llamada, es palabra, es una exigencia, una demanda que pesa sobre nosotros, y que se resiste, dice Levinas, a cualquier interpretación. Se resiste a cualquier interpretación porque interpretar querría decir intentar comprender. Si intentamos comprender, intentamos reducir a la mismidad. Fíjense, acá ya hay una primer paradoja con lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Cómo no podemos comprender? Y fíjense que hay algo muy interesante en este planteo de Levinas, entre otras cosas, digo, el planteo es muy interesante, pero esta cuestión en particular me resulta muy, muy sugerente, que es la siguiente, que es que esa expresión del rostro, que es palabra, es el origen del sentido. El sentido tiene ese talante ético originariamente. El sentido adviene a partir de ese expresarse del rostro. En ese sentido también habría que decir que, si bien no hay que interpretar, porque esto traería al rostro y al otro a la dimensión de la mismidad que busca comprender, y a una relación de conocimiento en la que se intenta neutralizar a eso otro, podríamos decir que hay una suerte de contenido, entre comillas, de esa palabra que expresa el rostro, que es el no matarás, ¿no? Levinas va a identificar esto con el no matarás.
¿Qué quiere decir ese no matarás? No hagas de mí un objeto, básicamente, ¿no? No hagas de mí un objeto. Y esa palabra que no debe ser interpretada rompe la forma del rostro, lo desfigura, ¿no? Es una figura desfigurada en el sentido de que el rostro, digo, es una figura de la otredad desfigurada, porque no puede adquirir ninguna forma concreta, no puede ser determinado, objetivado, objetualizado. El otro se sustrae a toda forma, por eso no puede ser comprendido, ¿no? Bien, entro en contacto entonces con el otro a partir de la expresión, de esa expresión del rostro, ¿no? Que es palabra. Y que es un rostro singular, ¿no? Fíjense que Levinas está queriendo decir algo que no es nada, para nada abstracto, ¿no? Es algo concreto. El rostro es la expresión de una alteridad, de una otredad en su singularidad, ¿no? ¿Qué es lo que permite romper esa totalidad? La producción de la idea de lo infinito, ¿no? El rostro es eso infinito, eso que no puede ser totalizado y que no puede ser determinado, ¿no? Inscripto en la mismidad. En ese sentido también, fíjense que el origen de la palabra, el origen del discurso, está en esta dimensión vocativa, ¿no? En esta dimensión vocativa de la palabra, ¿no? En ese dirigirse a alguien, ¿no? Y allí está la esencia del lenguaje, ¿no? Allí está la esencia del lenguaje que ya reproduce, como va a decir Derrida, una otredad, ¿no? Todo el lenguaje, no existe un lenguaje privado. Siempre que hablo, hablo a un otro. Levinas, de otro modo que ser, o más allá de la esencia, va a distinguir el decir de lo dicho y va a identificar el decir con esa palabra que no dice nada, es decir, que se resiste a ser interpretada, que es esa palabra originaria, que si es posible darle un contenido, insisto, entre comillas, sería ese no matarás, lo dice Levinas, ¿no? Pero que se reduce, yo diría, al hecho de aparecer como alteridad, al hecho de aparecer como otredad irreductible a los términos de la mismidad, ¿no? Y, y por eso esto también es una relación ética, porque ese otro, ese rostro que aparece, que es una palabra que no dice nada, fíjense que acá también hay una relación con la llamada de la conciencia en Heidegger que no dice nada, acá tampoco hay un contenido en términos de conocimiento o un contenido comprensible en esos términos, pero sí hay, y digo, este es el origen del sentido, es el origen del significado, y es un significado que ya no va a pertenecer al mundo de lo objetualizable, de lo objetivable, sino que va a pertenecer al campo de la ética. Por eso el no matarás, ¿no? Una norma ética. El significado que expresa el rostro del otro es ético, es el no matarás. Bien. Por un lado, digamos, y acá también aparece otra paradoja, otra tensión, diríamos, no es que no tengan resolución o no sean pensables estas tensiones en la obra de Levinas, ¿no? Pero aparece esta idea de que, bueno, yo no puedo matar al otro, ¿no? Y básicamente no lo puedo matar porque no se puede matar esa alteridad, ¿no?
pero además porque ese rostro lo que viene, y esa aparición del otro en el rostro, lo que viene a poner en cuestión es mi poder, ¿no? Digamos, cuando estamos en la esfera de la mismidad, del yo, del sujeto, estamos en la esfera del yo puedo, del poder, yo puedo, yo avanzo, yo poseo, yo conozco. Bien, lo que hace el otro es poner en cuestión mi poder, ¿no? Es la experiencia del ya no poder, ¿no? Y hay figuras de esa otredad en las que queda muy claro ese ya no poder. Bien, pero volvamos a una cuestión que planteé al principio, que es la cuestión de cómo es posible establecer una relación con el otro en la que la mismidad, lo mismo, no reduzca a lo otro a la mismidad, pero tampoco el sujeto, el yo, se pierda en esa mismidad, en esa otredad y quede totalizado de algún modo también, ¿no? Entonces, Levinas en esto es uno de los núcleos, digamos, problemáticos de totalidad e infinito. Levinas va a afirmar la legitimidad del egoísmo del yo. Va a haber un momento que es necesario, digamos, que es el de la separación del yo. El yo tiene que constituirse como un yo para que pueda ocurrir, y de algún modo, dice Levinas llega a decir, es condición, hace posible la ruptura de la totalidad, la aparición del otro en el rostro, etc. Es necesario que haya un sujeto separado, un sujeto que practique su egoísmo, ¿no? El egoísmo del yo del que habla Levinas, ¿no? Un sujeto que se vuelque a su interioridad, que goce de su interioridad, que se piense autosuficiente. Es a ese sujeto al que le adviene la llamada, ¿no? Es a ese sujeto al que le adviene la llamada y es necesario que exista esa instancia, ¿no? Entonces, uno podría pensar, bueno, pero si esa llamada del otro es originaria, ¿cómo se da esa relación? Sin embargo, pareciera que también ese sujeto que recibe esa llamada es originario o de algún modo tiene que operar como algún tipo de condición de posibilidad, ¿no? Bien, en términos cronológicos podríamos decir, hay un yo en situación de egoísmo, digamos, así lo describe Levinas. Y aparece el otro, aparece el rostro con su palabra, y de algún modo irrumpe, ¿no? Irrumpe en esa situación de egoísmo en la que se encuentra el yo, ¿no? Ese yo tiene que poder establecer una relación en la que no desaparezca su singularidad al experimentar el hacerse responsable por el otro, al responder por ese otro, etc., ¿no? Es decir, uno podría pensar hasta qué punto expresiones que no aparecen en totalidad e infinito, sino en obras posteriores, como de otro modo que ser, más allá de la esencia, como la expresión que somos rehenes del otro, ¿no? Somos rehenes del otro. El otro nos persigue, hay una persecución del otro, de la que no podemos escapar, etcétera, ¿no? Bueno,
En totalidad e infinito hay ciertamente una afirmación de la legitimidad de esa distancia de separación y la necesidad de que esa separación permanezca en la relación con el otro, ¿no? De que esa separación permanezca, de que esa distancia permanezca, incluso en el hacerme responsable por el otro, ¿no? Entonces, la respuesta al otro constituye, en primer lugar, un hacerme responsable, ¿no? Una responsabilidad. Y la otra cuestión que hay que tener en cuenta es que esta respuesta se da en el nivel de la afectividad. No es una respuesta que pueda ocurrir en un nivel objetivo o en el campo de el sujeto que conoce, ¿no es cierto? Que comprende, etc. Tiene que ver con el nivel afectivo, ¿no? Con la dimensión afectiva. Abordemos otra cuestión y después, en todo caso, volvemos a ver cómo se articulan estas dos cuestiones, ¿no? El carácter originario de la llamada del otro y la necesidad de un sujeto y un yo que en su egoísmo y en su separación pueda recibir esa llamada, ¿no? Bien. Hay otro problema que es el que ya había anticipado antes, que es, yo no puedo elegir no responder. No puedo, digamos, el no responder constituye una respuesta, ¿no? Yo puedo pensarme, podríamos decir, yo puedo pensar que soy un sujeto libre y autónomo, ¿no? Que soy un sujeto moderno, que todo esto que dice Levinas no tiene sentido y que yo soy un sujeto moderno que respondo únicamente por mí mismo. Perfecto, dice Levinas, podés hacer eso, pero eso es una respuesta a la llamada del otro. Tu indiferencia es una respuesta posible a esa llamada, porque esa llamada nos precede, esa llamada está antes de cualquier constitución de una subjetividad. Entonces, en ese sentido, la tensión se va a resolver con la idea de que ya hay una relación con el otro en mi misma interioridad, en mi misma vida, bajo el modo del egoísmo, que tiene que ver con el hogar. Acá va a aparecer una figura eh, sobre la que se ha escrito mucho y que tiene cierta, eh, digamos, que es posible problematizar, que es la figura de lo femenino en Levinas como un paradigma de lo otro, y como un paradigma de lo otro que se encuentra ya en ese seno de la mismidad, del hogar, etc. Bien, no me voy a extender sobre esta cuestión, pero es una cuestión que si les interesa les puedo pasar alguna bibliografía, ¿no? Bien. Entonces les decía, la respuesta es inevitable. Y esto hace también que sea difícil distinguir la llamada de la respuesta, ¿no? Porque, de hecho, el modo, y esto lo vamos a ver con otros autores que continúan estas reflexiones, como Marion o Chrétien, la llamada se fenomenaliza, aparece en definitiva, se hace presente, se manifiesta en la respuesta, básicamente, ¿no? Pareciera que llamada y respuesta se solapan, ¿no? Y lo que habría que decir en algún sentido es que en el plano de la significación ética hay inmediatez. Esto es algo que quiere afirmar Levinas, ¿no? Hay una inmediatez en este momento originario, en este momento en el que aparece el significado, el sentido ético, y que no tiene nada que ver con la no inmediatez, la mediación propia de la interpretación, ¿no? Por eso también hay una crítica a la hermenéutica y a la interpretación en Levinas, ¿no? Acá se trata de algo que responde al plano de la inmediatez propia de esta significación ética, ¿no? Que
digamos, el llamado del otro me atraviesa, y la respuesta es simultánea, podríamos decir, ¿no? Por otro lado, podríamos decir que no es algo que yo elijo, ¿no? Es una situación que me atraviesa, podríamos decir, afectivamente. Bien. Para concluir, entonces, tenemos en Levinas un autor fundamental, un autor que va a introducir esta cuestión fundamental para este curso, que es que la subjetividad en el sentido propio y último, solo puede constituirse en la respuesta que demos a esa llamada del otro. Esa llamada del otro que está ahí siempre presente, que nos precede y que exige una respuesta. Una respuesta que es inevitable, porque el no responder también constituye una respuesta y una forma de constituir nuestra subjetividad, ¿no? Entonces, aparece el otro atravesando la situación de constitución de la subjetividad. ¿Cómo yo me hago responsable por ese otro? Es el modo en el que yo devengo un sí mismo y hago algo de mí mismo y de mi subjetividad. Bueno, hasta acá entonces el video sobre Levinas, y continuaremos con Marion y con Chrétien, 2 videos más, y dejaremos entonces, como ya les anuncié, para la reunión Zoom, una clase sobre Derrida.